La Fragua. Renovados saludos, muy buenas tardes. Comenzamos nuevamente este espacio de radio La Fragua. Lo vamos a hacer hoy de la mano de alguien que seguramente a ustedes, como a mí, les va a sorprender con algo que pues se da mucho en España, sí, pero pasa pues en un momento dado con discreción. Hoy vamos a hacer que se haga un poquito más grande, pues sacándolo a través de las ondas de la radio, como venimos haciendo pues ya más de 30 años. Vamos a hablar de Bobinam y para ello tenemos con nosotros al presidente de la Asociación Nacional de esta disciplina deportiva o diríamos de este arte marcial que tiene como origen Vietnam pero está extendido por todo el mundo. Nos lo va a explicar poquito a poco en este ratito de radio, como decíamos, pues el presidente de esta Asociación Nacional. Pedro González Delgado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Don Pedro González, como decíamos, presidente de esta asociación de arte marcial, estilo de vida. ¿Cómo lo podríamos llamar a esto que en un momento dado, como decíamos en la introducción, nos resulta un poquito desconocido? Hoy vamos a hacer que se conozca un poquito más de su mano. Don Pedro, ¿cómo empieza usted en esta disciplina? Aquí en Canarias y hoy día siendo presidente nacional de esta asociación. Bueno, pues que prácticamente como empieza todo el mundo, las disciplinas deportivas que les gustan, por casualidad. Yo era un joven que en un momento dado, pues en un gimnasio, vi una clase de una disciplina marcial con el maestro Patrick Levet, que estaba acompañado de un maestro francés, que estaba acompañado de un maestro belga, Olivier Godefroy, y me llamó la atención, probé y a partir de ahí, desde el año 89 hasta la fecha, pues sigo entrenando. Si bien es cierto que desde el año 89 hasta 1995 pues lo compatibilizaba con otros deportes de contacto y otras artes marciales, y a partir del año 95 pues en exclusiva con el Bobinam. Y como decía, por casualidad. Después de esa primera casualidad que usted consigue pues a través de ese gimnasio o donde la haya practicado, ¿cómo se introduce usted? ¿Encuentra a esa persona que lo practicaba? Pero ¿qué es lo que le atrajo y diríamos que marcó la diferencia entre otras artes marciales y ella? ¿Cómo surgió en usted, diríamos, o cómo surgió esa elección por esta disciplina y no otras? ¿Y qué diferencias encontró que le llamaron más la atención que las ya establecidas, diríamos, con mayoría, diríamos, con mayor número de practicantes? Principalmente el abanico técnico que tiene, porque no solo se encasilla en una sola parte de las posibilidades que ofrecen las artes marciales, sino que abarca todas ellas, ¿no? Desde el combate puños-pies, la defensa personal, la lucha en el suelo, el trabajo tradicional con armas tradicionales y lo que se conoce en el karate como las kata, que son las formas. Es decir, daba la posibilidad de conocer un amplio abanico de técnicas que, desde mi punto de vista, pues hacían que uno pudiera ser mejor conocedor de las disciplinas marciales que simplemente centrándose en algunas cosas, que es lo que desgraciadamente a veces sucede con muchas disciplinas marciales que enfocan todo y absolutamente todo a la competición. Me parece que la competición debe ser un medio para conseguir un propósito, que es mejorar cada día y no un fin. Y algunas veces pues vemos que la competición en algunas artes marciales se confunden como si se tratase de un fin y no de un medio. Tenemos que decir que en Canarias, como buen canario que es usted de la isla de Tenerife, ahí pues más concentrado en el puerto de la Cruz, donde nos visitan miles de personas a nivel turístico, de gente de todas las partes del mundo. Imagino que también eso hará que incluso se haga turismo hacia ese sitio, atrayéndolos con cualquier arte marcial o disciplina deportiva que se practique, ¿no? Pero, ¿cuáles son o qué contenidos busca un nuevo deportista, un nuevo practicante de esta disciplina del Bobinam, y en qué se convierte? Si más en un deporte, en un estilo de vida, o en qué otra cosa se puede convertir en la práctica de este arte marcial.
Para mí se ha convertido en un estilo de vida, en una forma de hacer las cosas. Nosotros tenemos un lema que es ser útil, fuerte para ser útil, y uno trata de aplicarlo en la vida diaria, es decir, no trata de entrenar más fuerte o de entrenar o ser más fuerte que el otro para poder pasar por encima de él, sino todo lo contrario, para poder ayudarlo, ¿no? Y a partir de ahí, por ejemplo, una de las cuestiones que a mí más me satisface dentro del mundo de las artes marciales, pues son las relaciones personales que uno va teniendo a lo largo del tiempo. Nosotros, hasta la pandemia, ¿no? Porque después ya sabemos que el turismo pues ha decaído, pero hasta la pandemia recibíamos habitualmente, de forma con carácter anual, muchísimas personas que vienen siempre a Tenerife para poder entrenar con nosotros, sobre todo aquellas personas de Europa que pueden disfrutar de la climatología de Canarias en cualquier momento del año, sobre todo en invierno. Pues a partir de ahí, la posibilidad de desarrollar distintos eventos que permiten también conocer personas de otras culturas, de otras nacionalidades, con formas de ver muy distintas, que hacen que uno pueda ampliar en el conocimiento personal de la vida, ¿no? Y después, por supuesto, uno que también se ha dedicado un poco a la docencia, intentando implantar no solo a adultos, sino ahora que he retomado también las clases con los niños, pues creo que cada día con ellos aprendo a ser mejor persona, y de eso es de lo que se trata. Entre otras cosas, hemos visto que últimamente ha evolucionado, diríamos, en el mundo de la mujer. Fíjense que vamos a hacer esa pregunta porque yo creo que está dado, diríamos, en ese condicionante que últimamente se recibe desde muchas partes, diríamos, de las entidades públicas y demás, es la ayuda a la mujer en los diferentes ámbitos. Y una es, por ejemplo, aprender a defenderse. La defensa personal, tanto en hombres como en mujeres, pero sobre todo en el mundo de la mujer, que se le considera, y ciertamente no es así, pero muchas veces se le considera que se deben defender de algo. No debería haber esta conciencia en la ciudadanía de que una mujer se tiene que preparar más que un hombre para defenderse de un posible atacante en un momento dado. ¿Cree usted, o usted me afirma, que esta disciplina puede ser un arma tanto de ataque como de defensa muy, muy eficiente a la hora de llevarlo a la vida cotidiana en un momento dado? Sí, además nosotros hemos desarrollado a lo largo del tiempo, hace ya muchísimos años, pues cursos específicos para la defensa personal de las mujeres. Entre otras cosas porque no se trata que la persona deba adaptarse al arte marcial, sino que tenga la posibilidad que el arte marcial se adapte a la persona, porque los habrá más altos, más bajos, personas con mayor fortaleza, otros que tengan otras capacidades, y se trata de aprovechar las virtudes que puedan tener cada uno de ellos y pues de cubrir aquellas cuestiones que les sean más difíciles. En algunos casos pues pudiera ser la fuerza, ¿no? A veces pues los agresores, sobre todo cuando se trata de mujeres, y no quiero generalizar, pero suele ser la tónica habitual, pues el agresor es más alto, más fuerte, pero la mujer puede tener distintas capacidades a la hora de defenderse, que bien aprovechadas le pueden dar la oportunidad de salir airosa de conflictos que se pueden encontrar en los momentos más inesperados, pero no solo las mujeres. Cualquier persona hoy pues estamos sometidos a que en cualquier momento de la vida nos podamos encontrar con situaciones absolutamente desagradables, y en las que tengamos que tener esa capacidad de poder salir con una oportunidad de no vernos envueltos pues, en una emboscada, en un atraco, pues en una reyerta que nos coge por medio, o incluso también, ¿por qué no decirlo, ¿no? Aprender a evitarlo, ¿no? A veces hay que aprender a evitar no solo el meterse en estos lugares, sino también aprender a evitar el tener enfrentamientos. Yo siempre he dicho que para la defensa personal hay 3 reglas y que van en este orden, ¿no? La primera es no estar donde están los líos, la segunda es si viene un lío yo me voy, y la tercera es ya en la calle no hay reglas. Siendo consciente de esta tercera regla, a partir de ahí creo que es mucho más fácil cumplir las 2 primeras. El equilibrio, la fuerza y la honestidad son, diríamos, ingredientes principales en la práctica de este deporte, ¿no? O de esta disciplina. Ello va, diríamos, incorporado a cualquier arte marcial o deporte, lógicamente, alguno de estos ingredientes. Pero, ¿cuál de estos 3 valores cree usted es el más importante? ¿O tiene un porcentaje igual en cada uno de ellos? Yo creo que tiene que tener un porcentaje similar, y también depende de las circunstancias. Yo creo que, de todas formas, con la honestidad creo que se cumplen los demás, porque siendo honesto
no solo con los demás, sino principalmente con uno mismo, se puede ya dar satisfecho con el resto de cuestiones. Es decir, si yo necesito, si soy honesto conmigo mismo, pues seré la persona que probablemente más duramente me juzgue, ¿no? Y a partir de ahí, pues si soy capaz de dar cumplimiento a las exigencias que uno se implanta a sí mismo, pues evidentemente a buen seguro estoy convencido que también la hará con los demás. ¿Cuál es la misión o visión que tiene que tener o que debería tener o tiene la práctica de su deporte? Bueno, depende del espíritu de cada uno, ¿no? De lo que busque cada uno. Evidentemente, cuando hay personas que cuando llegan y son jóvenes, como todos aquellos adolescentes, pues tienen ese espíritu competitivo, ¿no? Y buscan también tener la posibilidad de competir. Aquellos que pues quizás hayan tenido algún problema en alguna ocasión, pues buscan esa posibilidad que les dé no solo la autoconfianza, sino la garantía de saber defenderse. Y después hay otros que buscan ese aspecto filosófico que les permita adentrarse más allá en el conocimiento de la disciplina marcial y les gusta mucho más el trabajo tradicional. Cuando, por ejemplo, uno entrena el trabajo de la alabarda, del sable, del palo, no es porque piense que por la calle vaya a ir con alguna de estas armas, sino simplemente por un espíritu de tener mayor conocimiento, de profundizar más en aquellas cuestiones que probablemente no va a utilizar nunca en una situación real. La espiritualidad es una de las, diríamos, de los otros ingredientes que se buscan en cualquier disciplina deportiva o cualquier estilo de vida que se practique. ¿Hay parte de este ingrediente también dentro de este deporte? Porque espiritualmente yo creo que cualquier persona que practique algo tiene que tener un espíritu de sacrificio y otra serie de condiciones que justamente no se dan lo mismo en un deporte que en otro, ¿no? Por eso decía anteriormente que siendo honesto con uno mismo, pues probablemente ese espíritu de sacrificio, la constancia en el esfuerzo, será mucho mayor que el que se pueda tener si uno no practica ninguna disciplina marcial, ¿no? Esto no es exclusivo del Bobinán, es una nota común en la mayor parte de las artes marciales y de la mayoría de los deportes, pero si bien es verdad que bien enfocado, porque a veces podemos desviarnos en el camino, ¿no? Pero bien enfocado, pues tendremos ese espíritu de compañerismo, aunque podamos entrenar de forma individual, tendremos ese espíritu de superación, aquello que nos hace saber que, por ejemplo, nos vamos a encontrar, la mayor parte de las veces, no vamos a conseguir el objetivo, vamos a fracasar en todo aquello que intentemos, ¿no? Pero que el secreto no está en tener una buena genética o tener la capacidad innata de poder saltar más que el otro, correr más que el otro o ser más rápido, sino principalmente está en la capacidad del esfuerzo, en el sacrificio, en la constancia, en saber que aunque uno se caiga se tiene que levantar para continuar. Y esas situaciones que nos da el entrenamiento diario de las artes marciales son muy útiles para la vida en el día a día, ¿no? Saber que, por ejemplo, tenemos que aprender a gestionar la frustración, de que cuando nos equivocamos, pues no pasa absolutamente nada, sino que lo que tenemos que hacer es volver a repetir, la capacidad de autocontrol. Nosotros, por ejemplo, en los entrenamientos que uno pueda dirigir, yo pongo un ejemplo muy claro. Digo, ustedes, si quieren, pueden decir taco. Ahora, que sepan que por cada taco que tienen que hacer, que digan, van a hacer 10 flexiones. Tienen dos opciones. O consiguen unos tríceps que sean envidiables, o finalmente acaban controlando la posibilidad de decir palabras malsonantes dentro de un entrenamiento, ¿no? Deme uno o varios motivos para practicar este deporte, porque seguramente para dirigirse a él tienes que tener un montón de cosas claras. ¿Cuáles pueden ser los motivos que generen que alguien se acerque a este deporte una vez pues teniendo ese primer contacto? ¿Cuáles pueden ser los motivos de un practicante de Bobinam? Me suelen hacer esta pregunta y yo respondo habitualmente de igual manera, que es ¿y por qué no? Es decir, ¿cuál es el motivo para que alguien no vaya a probar algo nuevo? ¿Cuál es el motivo para que alguien no quiera experimentar o no quiera aprender o no quiera conocer? Las excusas las podemos tener siempre, es decir, el poder es decir,
es que estoy cansado, se me hace tarde en el trabajo, empiezo el próximo lunes y este lunes se va dilatando en el tiempo sucesivamente, es lo sencillo. Lo verdaderamente importante es aquello que nos cuesta algo más. Y lo que nos cuesta normalmente es empezar las cosas, dar el primer paso. Pero ya lo decían los filósofos chinos, ¿no? Es decir, un camino de 1000 millas se comienza siempre con un primer paso. A partir de ahí no cuesta absolutamente nada probar o incluso ir a ver una clase. Y hoy en día, además, el que tenga un poquito de curiosidad con las tecnologías que nos mueven hoy en día puede acceder a la página web, a los tutoriales que se hacen en los canales de YouTube, a cualquier red social y poder conocer un poquito más. Por tanto, como decía antes, las excusas son lo sencillo y yo creo que hay que optar por aquel paso adelante. Usted como presidente de Bovinam España, de esta asociación nacional en este caso, es la máxima figura diríamos, asociativa dentro de nuestro país, en España. ¿Cuántas asociaciones hay en estos momentos en todo el territorio nacional y sobre todo en Canarias, para saber más o menos, diríamos, cómo se mueve este deporte a nivel nacional? Sí, hay un trabajo importante en Cataluña, principalmente, donde está bastante implantado, no en vano la Dirección Técnica Nacional se encuentra allí. También en el País Vasco he tenido la oportunidad de dar clase y entrenar en Valencia, en Madrid. Es verdad que no tiene la implantación que pudieran tener otras artes marciales que son más conocidas, no ya en el tiempo, sino incluso porque a lo mejor no tuvieron esas dificultades que tuvo Vietnam en su día de poder expandirse al exterior. Y ahora estamos haciendo un trabajo, yo creo que importante y que va a tener unos buenos resultados en la provincia de Las Palmas y principalmente en la isla de Gran Canaria, donde ya se ha constituido pues toda la estructura básica de asociaciones y demás, y estamos trabajando para que, espero que más pronto que tarde, podamos tener un director técnico para la provincia que pueda comenzar la implantación de esta disciplina marcial en esta isla, y que espero que en un plazo no superior al año, a los 2 años, podamos tener ya una serie de clubes que podamos decir que se puedan realizar pues distintas actividades o eventos con otras islas, o que se pueda realizar incluso pues esa expansión que todos pensamos que Gran Canaria ofrece. ¿Entre qué edades se comprende la práctica de este deporte? ¿De qué edad hasta qué edad se puede llegar? ¿Y qué estado de salud debe llevar un practicante de este deporte? Porque no sé si tiene algún tipo de limitación o simplemente empiezas a practicarlo. Bueno, a partir de los 4 años, que los niños ya suelen distinguir entre la derecha y la izquierda, creo que es una buena edad para estar, o a partir de ahí ya se puede, no hay límite a la hora de empezar. Y después yo he tenido personas en clase con 83 años. Evidentemente, mientras tenga un nivel físico que no tiene por qué ser una condición física excelente, porque además, como decía anteriormente, es el arte marcial el que se tiene que adaptar a las personas. Incluso hay trabajo específico para personas de edad avanzada, y después también depende de cada uno. Hay personas que, como decía, con 83 años puedan estar en mejor condición física que alguno de 40, pero a partir de ahí el abanico es amplísimo, igual que las técnicas que tiene. Si se concentrara todo en la competición, pues probablemente el límite estaría muchísimo antes, porque a partir de ciertas edades ya se hace ciertamente complicado competir. Pero como no es así, como es un trabajo que engloba la defensa personal, como se puede también trabajar esa parte filosófica o esa parte tradicional, se puede, pues permite la posibilidad que personas de distintas edades, incluso en un mismo grupo de entrenamiento, puedan desarrollarlo conjuntamente. A veces el trabajo inicial, pues de calentamiento, puede ser general, pero después hay la posibilidad de dividir en grupos, y más ahora que estamos en una situación que la pandemia nos obliga a hacer un trabajo también individual, con zonas o con una zonificación del tatami, estableciendo distancias de seguridad y este tipo de cosas que nos hacen o nos obligan a hacer un entrenamiento mucho más individual que el que se hacía antes de forma colectiva. ¿Cómo diferenciamos el Bovinam de otros artes marciales, en este caso orientales, ¿no?
¿Cómo lo podemos diferenciar si lo hubiéramos o estuviéramos viendo 3 o 4 prácticas de artes marciales? ¿Cómo se puede diferenciar, por ejemplo, del karate, del jiu-jitsu, del taekwondo? ¿Cuáles son las diferencias así a grosso modo? Bueno, las artes marciales japonesas suelen ser mucho más rígidas. Es verdad que, por ejemplo, el judo se caracteriza por las prohibiciones, con lo cual la diferencia con el karate, y dependiendo del estilo de karate, porque hay muchísimos estilos oficiales de karate, pues es bastante, aunque las dos sean japonesas. Y después están las artes marciales chinas, que son muy flexibles, que tienen una plasticidad enorme, como pudiéramos tener como ejemplo paradigmático el Kung Fu. Las coreanas, en las que se hace un trabajo de piernas importante, pero que muchas veces se centra exclusivamente en ese trabajo de piernas. Me refiero al más conocido, al taekwondo. Y después están algunas, como en las que se engloba el Bobinan, que tienen ese trabajo o esa visión, digamos, híbrida entre el punto de vista japonés y la cultura china, y busca un equilibrio entre la flexibilidad y la dureza. Y por tanto, a partir de ahí se podría ver las diferencias. A veces, si nos planteamos desde un punto de vista simple, podríamos decir qué diferencia hay entre el baloncesto y el balonmano, que es meter una pelota en un sitio donde hay al final una red, pero evidentemente tiene sus diferencias. Pues lo mismo sucede con las artes marciales. Muchas veces no las podemos apreciar a simple vista porque pensamos que simplemente se trata de dar un puñetazo o de propinar una patada, pero en el desarrollo de la técnica, en el ángulo en el que se ejecuta o en la forma en que se ejecuta es donde se pueden apreciar esas diferencias que pudiera haber entre una y otra. ¿Cómo nace? ¿Cuál es la historia del Bominán? Estamos hablando de cuánto tiempo atrás y por qué nace. ¿Nace con un espíritu, diríamos, de combate guerrero en posibles conflictos bélicos en un momento dado? ¿Una defensa personal? ¿Un deporte en sí mismo? ¿Cómo nace este deporte? Pues se funda en 1938 por el maestro Nguyen Loc, que además lo que hace es sintetizar y codificar todo el arte marcial tradicional vietnamita, para que pudiera ser más fácil su aprendizaje y de una forma mucho más sistemática. Y evidentemente Vietnam ha estado siempre, afortunadamente ahora no, pero ha estado siempre inmerso en guerra, no solo con los americanos, sino con los franceses y anteriormente con los chinos, con lo cual evidentemente esto servía precisamente para la defensa que tenían que hacer pues aquellos que estaban en el ejército y que tenían que defenderse de sus invasores. En algunos casos, como decía, en el ejército y en otros, cuando era la invasión china, pues evidentemente a través de las milicias. Y eso además conllevaba que eran personas que por su naturaleza, su complexión era mucho más pequeña que la de sus invasores y por tanto tenían que hacer un manejo, conocer el manejo de unas técnicas que fueran eficaces, rápidas y que les permitieran enfrentarse a personas que normalmente pues lo superaban en corpulencia. ¿Cómo, para acabar un poquito, porque le vamos a ofrecer estos micrófonos para cuando usted quiera expresar cualquier otro contenido, pero para acabar, y es una cosa importante porque ese conflicto lo tiene cualquier ciudadano a pie en cualquier arte marcial. ¿Cómo distinguir las distintas categorías de este deporte a la hora de la uniformidad, ¿no? Es azul. El color azul es el que lleva la ropa de entrenamiento, porque la filosofía vietnamita, igual que en el resto de Asia, el azul pues tiene un lenguaje similar o una concepción similar al verde, que es el color de la esperanza, y se optó por darle al practicante el color de la esperanza. Precisamente los grados se inician desde el color azul, porque se entiende que el practicante tiene esa esperanza de conocerse, y al final pues contrariamente a las artes marciales de otros países, se finaliza con el blanco, que es el color de la pureza. Después, pues los cinturones intermedios, como pudiera ser el negro, en el Bobinan son de color amarillo porque representa a la tierra, es decir, cuando se va adentrando el arte marcial dentro de la persona. El rojo, que es el cinturón de maestro, pues representa al sur, a la abundancia, y se entiende que el conocimiento es abundante ya en la persona y que por eso tiene el grado de maestro, y lleva aparejado, como decía, pues esa simbología de darle el color pues a las cosas que uno va aprendiendo, asimilando
en el arte marcial, y se puede caracterizar principalmente por eso, ¿no? Porque las personas que lo practican llevan una vestimenta de color azul, cuando lo habitual, ahora ya no tanto, porque es verdad que con muchas disciplinas vemos que hay un arco iris de colores enormes, pero antiguamente pues el color azul era muy raro de ver, o cualquier otro que no fuera blanco. Fíjense, por ejemplo, que antes les decía que el Bobinán se había fundado en 1938, y a pesar de no ser tan conocido como el taekwondo, se fundó 20 años antes que el taekwondo. Lógicamente tenemos que decir que en cualquier parte, incluido el mismo territorio donde se practica, muchas veces hay disciplinas que son las grandes desconocidas. Llámese en Canarias, pues nuestra lucha canaria o la lucha del garrote. Fíjense, dos disciplinas deportivas que son o están consideradas, poca gente lo sabe, e incluso con sus propios distintivos, arte marcial. Arte marcial canaria es la lucha del garrote, y lo es también la lucha canaria. Estamos hablando de que pues tiene como decíamos, sus distintivos, como lo es la lucha del garrote, las pintaderas y una serie de requisitos que lleva para saber las distintas categorías. Pero aparte de todo esto... Hay un maestro, un experto que había de lucha de garrote, que solía salir en revistas internacionales de artes marciales, ¿no? Sí, lo hace Jorge Domínguez, en este caso, o Carlos Barrera, que es el presidente de la Federación de Lucha del Garrote de estos momentos, que compite a nivel internacional, ¿eh? Sí, quizá lo que le pasa es lo que a veces también le ha podido pasar a muchas disciplinas marciales, como le pasa al juego del palo, ¿no? Si yo espero no equivocarme, pero a veces en lugar de buscar los puntos de unión, pues se caracterizaban en las diferencias de familia, y se prefería ser pues como dicen, cabeza de ratón que cola de león, ¿no? Pero bueno, yo ahí cada uno sabe lo que tiene que hacer con sus disciplinas marciales, y yo lo que pretendo ahora es precisamente, lo digo porque también ha sucedido en el Bobinán, ha habido una cierta dispersión, y quizá lo que habría que hacer para poder ser más fuertes es, teniendo cada uno sus propias especificidades o aquellas cuestiones en las que se considera más fuerte o diferencias con el otro, buscar aquellos puntos en común que pudieran hacer que fueran más conocidos pues a lo largo de todo el territorio, si lo que se pretende es precisamente que se tenga mayor implantación. Don Pedro González Delgado, presidente de la Asociación Nacional de Bobinán, en este caso asentada en la isla de Tenerife, más concretamente en la zona del Puerto de la Cruz, lógicamente practicantes pues hay por toda Canarias. Ya tenemos, ¿cuántas asociaciones hay insulares en este caso en el territorio? No, ahora mismo está todo centrado en la asociación regional, y además como tenemos la asociación nacional implantada en Canarias, pues bajo la tutela nacional, ¿no? Porque a efectos de prácticos, de operatividad, pues tampoco tenía mayor sentido el estar estableciendo distintas asociaciones insulares, salvo para este caso en Gran Canaria, donde queremos implantarlo, pero después están las asociaciones, digamos, comarcales o locales, que lo que hacen es, pues, ir desarrollando el trabajo en aquellos lugares donde se están estableciendo, así como los distintos clubes, ¿no? Bien, pues yo creo, hemos hablado un poquito, nos gustaría mucho más además, y si usted quiere lo estaríamos, pero esto es cuestión de tiempo. Si surge cualquier otra actividad o una actividad incipiente en cualquiera de nuestras islas, lógicamente nosotros como responsables de un medio de comunicación o de varios, pues nuestra idea siempre es ayudar en la comunicación de cualquier movimiento que haya. En este caso lo estamos haciendo hoy con un arte marcial, quizás no tan conocido como deberíamos, pero como se empieza a conocer es tratando de llevarlo un poquito más allá. Lógicamente las nuevas tecnologías hoy día, lo decía usted también al principio, las nuevas tecnologías nos permiten llegar, en este caso, a cualquier parte del mundo, con lo cual lo estamos haciendo más universal. Don Pedro González, le agradezco este ratito explicándonos y haciéndonos aprender los saberes de su deporte o de su estilo de vida. Gracias por estar aquí. Bien, para mí es un placer, cuando quieran, y ojalá dentro de poco pues tengan la oportunidad de poder estar en sus micrófonos, precisamente para contarles que ya tenemos algún sitio donde los residentes en Gran Canaria puedan ir a entrenar Bobinán, o puedan ir a conocerlo.
Pues como decía, le agradezco que haya estado este ratito con nosotros y como bien se dice o se suele decir, esta es su casa para lo que usted disponga. Gracias, como decíamos nuevamente, y hasta la próxima. Muchas gracias, un abrazo para todos.